En Sonora el calor no caía del cielo. Salía de la tierra como si en desierto respirara fuego. A las 11 de la mañana, el asfalto ya temblaba bajo el sol. La carretera parecía agua negra entre espejismos. Los cerros pelones, el mezquite seco y los saguaros inmóviles daban la impresión de estar dormidos. Pero yo sabía que el norte nunca duerme. Nomás espera a que uno se confíe. Me llamo Raúl Mendoza. En el verano de 1991 tenía 45 años. Una cicatriz vieja en el costado y otra peor, metida en la cabeza desde mis años de soldado. Fui chofer, escolta y a veces cazador de hombres. Hice trabajos de los que nadie presume. Cuando dejé el uniforme, me quedó un cuerpo duro, la espalda echada a perder y la costumbre de obedecer antes de pensar. Por eso acepté aquel encargo. Según me dijeron, solo tenía que recoger a 5 muchachas en Hermosillo y llevarlas a una misión vieja, casi pegada a la sierra, donde participarían en un programa social. Palabras elegantes para esconder otras cosas. Enfriar un escándalo, quitar a alguien de en medio, mandar lejos a quien estorbaba. El camión era un Dina de redilas, viejo, color arena, con la pintura comida por el sol. La cabina olía a diésel, vinil caliente y polvo. El aire acondicionado llevaba años muerto, así que viajábamos con las ventanas abajo, tragándonos viento seco. En el tablero traía una virgencita de Guadalupe pegada con cinta amarillenta. Las recogí al mediodía. Venían con una empleada del gobierno estatal, una mujer flaca y tiesa, que me entregó una carpeta manila y dijo: «Las llevas derechito y firmas la entrega. No se detengan más de lo necesario». Firmé donde me señaló. En este país, las órdenes más peligrosas casi siempre se dan en voz baja. Las muchachas subieron a la caja del camión con caras distintas, pero el mismo enojo. La primera era Valeria Robles, 22 años. Sombrero caro, lentes oscuros, blusa de lino y una manera de levantar la barbilla como si el mundo le debiera una disculpa. Hija de un diputado federal. Oficialmente iba por labores comunitarias. En realidad la escondían después de que su nombre saliera en una fiesta con cocaína y juniors de Monterrey. La segunda era Lucía Navarro, 21 años, estudiante de sociología en la UNAM. La mandaban a Sonora por andar metida en protestas y denuncias contra policías que se habían pasado de lanza con jornaleros. Traía una mochila remendada y esa mirada filosa de la gente que ya no cree en las instituciones, pero todavía cree en la rabia. La tercera se llamaba Marisol Ortega, 24 años, maestra rural de Chihuahua. No estaba ahí por castigo, sino por necesidad. Había pedido traslado temporal porque en su pueblo cerraron la escuela y tenía que mantener a su mamá enferma y a 2 hermanos. Tenía manos fuertes y una serenidad rara. Fue la única que me dio los buenos días. La cuarta era Teresa Ávila, 20 años, pasante de enfermería. Menuda, morena, con una trenza apretada y un escapulario en el cuello. La habían movido después de denunciar robo de medicamentos en la clínica donde hacía prácticas. En el expediente la llamaban problemática. A mí me bastó verla persignarse antes de arrancar para entender que era de las que se doblan por fuera nomás para no romperse por dentro. La última era Jimena Cordero, 19 años. Botas tejanas nuevas, uñas todavía pintadas, cabello acomodado pese al calor y gesto de fastidio permanente. Hija de hoteleros de Guadalajara. La mandaban a reflexionar después de estrellar una camioneta y arreglarlo todo a billetazos. 5 mujeres, 5 historias, y ni una sola preparada para el desierto. Yo debía llevarlas hasta Santa Gertrudis, al otro lado de una franja de llanura, donde el asfalto pronto se convertía en brecha. Eran unas 6 horas si el camión aguantaba, y si el sol no nos partía la madre antes. No tardaron en empezar los roces. A la primera hora, Valeria exigió que nos detuviéramos porque su cantimplora se había calentado. «Esto está hirviendo. ¿No trae otra?» «No». «Pues entonces hay que parar». «Aquí no se para por capricho». Lucía soltó una risa seca desde atrás. «¡Ay, pobrecita! Se le calentó el agüita a la niña del diputado». Valeria se asomó furiosa. «¿Y a ti quién te habló?» «Nadie. Pero cuando alguien dice una tontería en voz alta, ya nos habló a todos». Jimena chasqueó la lengua. «¡Qué hueva de viaje!» Marisol suspiró. Teresa apretó su escapulario.
Yo seguí manejando. El calor fue subiendo como fiebre. A la 1 de la tarde ya no se podía tocar el metal sin quemarse. El volante me cosía las palmas. El aire que entraba por la ventanilla no refrescaba, raspaba. Olía a tierra cocida, motor forzado y sed. Atravesamos kilómetros de desierto abierto. Vimos vacas flacas junto a cercas vencidas, 3 opilotes girando sobre algo muerto y un retén militar abandonado. En un puesto olvidado compré 2 garrafones más de agua, tortillas duras, frijoles enlatados y naranjas secas. La mujer yaqui que atendía me agarró del brazo antes de que subiera al camión. No se vaya por la brecha del cobre. Es la más corta. También es la más sola. Siempre ha estado sola. No como ahora. Debí haberle hecho caso. Pero en la carpeta venía la ruta marcada, así que seguí. A las 3 dejamos el asfalto bueno y entramos a la brecha. El camión empezó a brincar entre piedras y polvo rojo. Detrás de nosotros se levantó una nube espesa. A un lado se abrían barrancas secas. Del otro, lomas tostadas por el sol. Entonces vi la primera señal de que algo andaba mal. En un recodo había una pickup negra detenida arriba de una lomita. 2 hombres apoyados en el cofre. No hacían señas, nomás miraban. Seguí de largo sin decir nada, pero se me quedó una dureza en el pecho. En Sonora uno ya conocía ese tipo de miradas. Hombres demasiado tranquilos para ser rancheros, demasiado armados para ser turistas, demasiado seguros para ser policía. Gente del negocio. Miré por el espejo. La pick-up seguía allá, chiquita en la polvareda. No dije nada a las muchachas. El miedo, cuando viaja con inexpertos, se multiplica. Un rato después, Lucía se acercó a la cabina. ¿Pasa algo? No. Está mintiendo. Puede ser. ¿Nos siguen? La miré de reojo. Si nos siguieran, no podrías hacer nada. Ni usted solo tampoco. Yo no estoy solo, le dije. Traigo 5 problemas atrás. Por primera vez sonrió un poco. Seguimos. El cielo se volvió blanco de tan encendido. No había una sola nube. A eso de las 4 encontramos una capilla chiquita, derrumbada, con una cruz ladeada. Me detuve 5 minutos a revisar una llanta que venía perdiendo aire. Las muchachas se bajaron buscando la poca sombra posible. Jimena se abaniqueaba con una revista. Me siento horrible. Tómate el suero, dijo Teresa. Sabe asqueroso. Peor sabe desmayarse. Valeria trataba de llamar por un teléfono enorme que no agarraba señal. Mi papá va a hacer un escándalo cuando se entere. Lucía soltó. Tu papá seguramente organizó esto. Valeria se volvió hacia ella. No hables de lo que no sabes. Sé reconocer a la gente que cree que el país es su hacienda. Y yo sé reconocer a las resentidas que culpan a otros de su miseria. Marisol se metió en medio. Ya bájenle. El calor nos está envenenando. Entonces Teresa levantó la vista al norte. Miren eso. Sobre el horizonte se estaba levantando una mancha opaca, amarillenta, cada vez más gruesa. No era humo, era tierra en el aire. Sentí cómo se me tensó la nuca. «Súbanse ahorita», ordené. «¿Qué pasa?», preguntó Jimena. «Tormenta». Valeria miró el cielo, desconcertada. «Pero si ni siquiera hay viento». «Por eso mismo, súbanse». Arranqué con brusquedad. Quería ganar el cañón antes de que la tolvanera nos alcanzara. En terreno abierto, una tormenta de arena te deja ciego. En un paso angosto, al menos hay una dirección. Detrás de mí empezaron las preguntas, los reclamos, el miedo. Yo no contesté. Tenía las 2 manos clavadas al volante. El viento nos alcanzó de golpe. Primero fue una ráfaga, luego otra. Después, como si alguien hubiera aventado el desierto entero contra nosotros. La luz cambió de color. Todo se puso amarillo, luego naranja, luego café. La tierra golpeó el parabrisas con un tableteo seco. El camión entero empezó a crujir. La Virgen del Tablero se sacudía como loca. El motor tragó polvo y tosió. Atrás oía a Jimena llorar. Valeria gritó que nos detuviéramos. Lucía respondió que si nos parábamos, nos moríamos ahí mismo. Teresa rezaba en voz baja. Marisol intentaba calmarlas, pero su voz se perdía en el rugido. Yo apenas veía 2 metros adelante. La brecha se angostó entre rocas bajas. A la izquierda apareció un barranco seco.
Intenté pegarme al lado derecho. El volante vibraba como animal herido. Entonces sentí algo peor que el miedo. El piso cedió. La llanta delantera derecha cayó en un hundimiento escondido bajo la arena. El camión brincó, rechinó y se fue de lado. Metí freno, corregí, pero el peso de la caja jaló distinto. Escuché los gritos atrás, cuerpos golpeando la madera, metal tronando. ¡Agárrense!, alcancé a gritar. La siguiente sensación fue el vacío. El Dina se inclinó hacia la barranca con una lentitud monstruosa. Vi una nube de arena elevándose, el cielo blanco ardiendo arriba de nosotros. Luego vino el golpe. Primero uno, después otro más brutal. Después el estruendo de madera rompiéndose, vidrio estallando, fierros chillando. Algo me pegó en la cara. Sentí sabor a sangre. La cabina giró. El mundo se volvió polvo, ruido y dolor. Cuando todo se detuvo, quedó un zumbido espeso en mis oídos. No sé cuánto tiempo pasó. Abrí los ojos y vi el parabrisas cuarteado, la virgencita de cabeza y el motor echando humo delgado. Me dolía hasta respirar, pero seguía vivo. Escuché un quejido atrás, luego otro, luego una voz rota. ¿Qué pasó? Me desabroché como pude y salí arrastrándome por la puerta contraria. Habíamos caído al fondo de una hondonada estrecha, no muy profunda, lo bastante para sacarnos de la ruta, lo bastante para que, allá arriba, la tormenta siguiera pasando sin que nadie pudiera vernos. Miré el camión ladeado, la caja astillada, una llanta girando en el aire. Y entonces las vi salir, una por una, cubiertas de tierra, sangre ligera y terror. Valeria, sin lentes, con la arrogancia hecha pedazos. Lucía, con el pómulo abierto, pero de pie. Marisol sosteniéndose el brazo. Teresa abrazando su bolsa como si llevara dentro el alma. Jimena llorando sin hacer ruido, blanca como sal. 5 muchachas de mundos distintos. 5 vidas arrancadas de golpe de todo lo que conocían. Y yo, metido con ellas en el fondo de ninguna parte. Arriba, la tormenta rugía. Abajo, el calor seguía subiendo de las piedras. Fue entonces cuando entendí la verdad. Nadie iba a encontrarnos pronto. Y si quería sacar vivas a esas muchachas de la tierra caliente de Sonora, primero tendría que enseñarles algo que el país nunca les había enseñado. Que en el desierto no importa quién fue tu padre, qué ideología defendiste, ni cuánto dinero traías encima. En el desierto solo cuentan 2 clases de personas: las que aguantan y las que se quiebran. La tormenta tardó casi 1 hora en perder fuerza, pero adentro de la hondonada el aire siguió pesado mucho después, como si la tierra misma hubiera quedado aturdida. El polvo se nos había metido en la boca, en las orejas, en los ojos, en las heridas. Cada vez que respiraba sentía que tragaba lija. El camión estaba inclinado sobre un costado, con la cabina vencida y la caja medio abierta. Una redila colgaba rota. Uno de los garrafones se había reventado en la caída, y el agua se había ido a la arena como sangre absorbida por una venda. No dejé que nadie hablara al principio. Cuando la gente se espanta, empieza a preguntar puras pendejadas. Primero había que contar vivos. Los conté en voz alta, mirándolos a todos como si fueran piezas de equipo después de una balacera. Valeria tenía el labio partido y el tobillo torcido. Lucía traía un corte en la ceja y el brazo lleno de raspones, pero se sostenía sola. Marisol no soltaba su hombro izquierdo y respiraba con cuidado. Teresa sangraba poquito de una rodilla, nada grave, y Jimena temblaba de pies a cabeza, aunque no por frío, sino por la impresión. Yo sentía un latido bruto detrás del ojo derecho, y un dolor viejo en las costillas que acababa de despertarse con ganas de venganza. ¿Nos vamos a morir aquí?, preguntó Jimena con la voz hecha hilitos. La miré apenas. Si sigues chillando, más rápido. Valeria me aventó una mirada llena de rabia. No le hable así. Entonces háblale tú como quieras, pero ayúdame a mover cosas. Eso la calló. Por primera vez entendieron que el accidente ya nos había quitado una vida cómoda y nos había metido en otra donde cada gesto costaba. Subí a la caja por un lado que quedó medio enterrado. Las tablas crujieron bajo mis botas. Empecé a sacar lo útil: 2 mochilas, un costal con latas golpeadas, una caja de herramientas, una lona rasgada, una cuerda, 3 cantimploras,
un gato hidráulico, un botiquín casi vacío y medio garrafón que milagrosamente no se rompió. También apareció una escopeta vieja, envuelta en una cobija mugrosa, con 4 cartuchos en la guantera de atrás. No pregunté por qué venía ahí. En el norte siempre hay un arma cerca, lo raro sería que no la hubiera. Teresa se me arrimó cuando vio el botiquín. Déjeme revisar a las demás. Revísate tú primero. Estoy bien. Eso dicen todos hasta que se desmayan. No discutió. Le limpié la rodilla con agua medida y alcohol del botiquín. Luego ella se puso a trabajar con una calma que no le había visto en el camino. Lavó la ceja de Lucía, vendó el tobillo de Valeria con una firmeza que hizo que la otra apretara los dientes, y revisó el hombro de Marisol. No estaba zafado, solo muy golpeado. Mientras lo hacía, Teresa dejó de parecer muchacha y empezó a parecer alguien acostumbrado a hacerse cargo. Eso me gustó. En situaciones malas, uno aprende pronto quién sirve y quién estorba. Jimena seguía sentada sobre una piedra, abrazándose el estómago. «No puedo respirar bien», dijo. «Sí puedes», contestó Lucía, secándose la sangre de la ceja. «Nomás te estás asustando». «Pues claro que me estoy asustando, idiota». «Mejor asústate calladita». Valeria iba a meterse, ya se le veía en la jeta, pero Marisol habló antes. «Bájenle 2 rayitas. Si seguimos arrancándonos la cabeza, no vamos a durar ni una tarde». Tenía razón. Arriba de nosotros la barranca era una grieta seca de paredes rojizas, mordidas por el tiempo. El sol seguía cayendo a plomo, y en el fondo de aquella hondonada el calor se quedaba atrapado. No corría aire. Olía a fierro caliente, gasolina y tierra quemada. Miré hacia el borde por donde habíamos caído. Desde abajo parecía más alto. Con tiempo y fuerza podía treparlo solo. Con 5 mujeres heridas y sin experiencia, no. Intenté la radio del camión por puro reflejo. Estaba hecha trizas. El tablero abierto enseñaba cables mordidos y plástico quebrado. También revisé el motor. El golpe había tronado una manguera y doblado algo del eje. Aunque consiguiéramos enderezarlo, no iba a sacarnos de ahí. Saqué el mapa de la carpeta Manila. Lo extendí sobre el cofre hundido. El papel ya estaba manchado de polvo y sangre de mis dedos. Teníamos la brecha al norte, y según recordaba, a unos cuantos kilómetros hacia el este existía una zona de ranchos abandonados, tragados por la sequía y por la violencia. No sabía si seguían en pie. Pero una cosa sí sabía. Quedarnos junto al camión era regalarle el pellejo al primero que pasara arriba y mirara hacia abajo. Y en esa región, no todos los que encontraban gente perdida querían ayudarla. «Vamos a movernos antes de que baje la noche», dije. Valeria alzó la voz como si aún estuviera acostumbrada a que alguien le obedeciera por apellido. «¿Movernos a dónde?» «A donde haya sombra, paredes y chance de escondernos. Deberíamos esperar aquí. Seguro alguien va a venir por la ruta». Lucía soltó una carcajada seca. «Sí, claro. Y de paso tu papi nos manda helicóptero». «Mi papá sí mueve gente, por si no sabías». «Pues que mueva una nube primero». Me acerqué a las 2. «Escúchenme bien. Aquí no manda el dinero de tu papá ni el coraje de tus marchas. Aquí mando yo mientras sigamos respirando. Si no les gusta, súbanse solas al barranco y búsquenle. Pero al que se quede quieto, el desierto se lo come». Hubo un silencio pesado. Incluso Jimena dejó de temblar un poco. La frase no tenía nada de heroica. Era nomás la verdad. Partimos cuando el sol empezaba a bajar, aunque seguía picando como aguja caliente. Hice que cada una cargara algo. El que no carga, tampoco entiende lo que cuesta vivir. Marisol llevó las latas, Teresa el botiquín y 2 cantimploras. Lucía cargó la cuerda y la lona. Valeria, aunque cojeando, se echó encima un morral con tortillas y herramientas pequeñas. Jimena quiso protestar, pero le di el paquete más ligero y le dije que ya había llorado suficiente por un día. Salimos de la hondonada por un costado menos empinado. Subimos despacio, ayudándonos con las manos. La tierra roja se deshacía bajo las botas. Varias veces alguna resbaló y otra la sostuvo. No lo hacían por cariño, sino por simple instinto. Si una caía, retrasaba a todas. Pero aún eso ya era algo. Cuando alcanzamos la parte alta, el paisaje se abrió como una herida. La llanura roja brillaba bajo la luz de la tarde. No había árboles altos, no más gobernadora.
Mezquite Bajo, Piedra Pelona y montes resecos en la distancia. Todo parecía quieto, pero esa quietud del norte nunca es paz. Es vigilancia. Caminamos casi una hora. El tobillo de Valeria empeoró. Jimena jadeaba. Lucía seguía entera por puro orgullo. Teresa iba mirando el horizonte como si buscara una respuesta. Marisol no se quejaba, pero su hombro comenzaba a entumírsele. Yo usaba cada sombra, cada pliegue del terreno, cada memoria vieja de caminos de terracería y puntos de agua. El sol iba cayendo, y con él la temperatura, pero no lo suficiente para volver amable al mundo. Fue Lucía la que vio primero las casas. ¡Allá!, dijo, señalando con el mentón. Eran 3 construcciones bajas, casi del color de la tierra, al pie de un cerrito negro. Un corral vencido, una noria seca y lo que quedaba de una barda de piedra. Nos acercamos con cuidado. El lugar estaba abandonado desde hacía años. Se notaba en los techos vencidos, en los marcos de ventanas sin vidrio, en la puerta principal colgando de un solo gozne. Pero la casa grande aún ofrecía sombra. Y eso, en ese momento, ya era casi una bendición. Entré primero con la escopeta levantada. No había nadie. Solo el olor a adobe caliente, excremento viejo de rata y polvo dormido. En una esquina, encontré una imagen chamuscada del Sagrado Corazón. En otra, 2 costales vacíos y una mesa coja. Las habitaciones estaban casi desnudas, pero el techo aguantaba. También había un aljibe atrás, seco como hueso. Aún así, el sitio servía. Nos quedamos aquí esta noche, dije. Nadie discutió. El cansancio ya nos había arrancado las ganas de llevar la contra. Pusimos la lona en el cuarto menos roto. Repartí tragos mínimos de agua. Cuando una persona tiene sed de verdad, aprende a odiar al que reparte, aunque esté siendo justo. Vi esa mirada un instante en los ojos de varias. La conozco bien. La he visto en soldados sitiados y en migrantes abandonados. Por eso marqué desde el principio las reglas. Se toma lo que yo diga, se come lo que yo diga. Nadie sale solo. Nadie se aleja sin avisar. Cuando anochezca, no prendemos fogata afuera. ¿Y por qué no?, preguntó Jimena. Porque el fuego se ve. ¿Y qué tiene? Lucía respondió antes que yo. Que no nomás nosotros podemos verlo, princesa. Jimena se ofendió, pero ya no contestó. Teresa abrió una lata de frijoles con la navaja de la caja de herramientas. Los comimos fríos, con tortillas rotas y un pedazo de naranja seca cada quien. Nadie habló mucho mientras tragaba. El hambre vuelve humilde hasta a la gente criada entre manteles. Cuando cayó una noche, el calor no desapareció, nomás se volvió distinto. Las paredes soltaron lentamente el fuego acumulado del día. Afuera, el desierto respiraba oscuridad. Se oían insectos, un aullido lejano y de vez en cuando, algo de grava deslizándose. El norte cambia de rostro cuando el sol se esconde. Lo que de día te quema, de noche te observa. Yo estaba sentado junto a la puerta, limpiando la escopeta con un trapo sucio, cuando Teresa se me acercó. ¿De verdad cree que van a buscarnos? No levanté la mirada. Puede. Eso no es un sí. Tampoco es un no. Mi mamá siempre dice que cuando alguien contesta sí es porque la cosa está fea. La miré. Tenía los ojos cansados, pero firmes. Tu mamá es inteligente. Se fue sin decir más. A veces la verdad necesita venir incompleta para no aplastar a quien la escucha. Debió ser cerca de medianoche cuando oí el motor. No era imaginación. Era el ronroneo grave de una pick-up acercándose despacio. Apagué de inmediato la lámpara de mano que teníamos encendida dentro. Les hice una seña seca para que guardaran silencio. Todas se quedaron inmóviles. El sonido creció. Luego se detuvo no muy lejos, quizá del otro lado del cerrito. Se oyó una puerta. Después, voces de hombres. Risas cortas. El chasquido metálico de algo, tal vez un rifle acomodándose contra una carrocería. Jimena empezó a hiperventilar otra vez. Lucía le tapó la boca con la mano antes de que hiciera ruido. Valeria me buscó con los ojos, y por primera vez no vi soberbia en ella, solo miedo puro. Me arrastré hasta una ventana rota y me asomé por una rendija del adobe caído. Alcancé a ver las luces bajas de una pick-up recorriendo despacio la orilla del terreno. No eran soldados ni policías.
Esos siempre hacen más ruido del necesario. Estos avanzaban como dueños, como gente que sabe que en kilómetros a la redonda nadie les va a pedir cuentas. Sentí como la noche entera se nos echaba encima. Entonces entendí algo que no había querido aceptar del todo desde la tarde. El accidente no nos había dejado solo perdidos. Nos había dejado en territorio equivocado. Allá afuera, la oscuridad estaba llena de hombres. Aquí adentro, el silencio estaba lleno de miedo. Y entre una cosa y la otra, yo tenía que decidir cómo mantener con vida a 5 mujeres que hasta esa mañana seguían creyendo que el país todavía tenía reglas. No dormimos aquella noche. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos entendimos que el sueño era un lujo de gente protegida por paredes firmes, candados y ciudades con nombre. Nosotros estábamos metidos en un rancho abandonado, con una escopeta vieja, 4 cartuchos y el rumor de hombres armados rondando allá afuera como coyotes que ya hubieran olido sangre. La pick-up estuvo dando vueltas un buen rato alrededor del cerrito. A veces el motor se alejaba y por un instante parecía que ya se iban, pero luego regresaba el rechinido de llantas sobre la grava y las voces apagadas. No alumbraban directo hacia la casa. Eso era lo peor. Si lo hubieran hecho, habría significado que todavía dudaban. Pero al rodear el terreno así, con calma, como quien marca un sitio para volver después, dejaban claro que no traían prisa. Estaban reconociendo. Jimena lloró en silencio hasta quedarse dormida sentada contra la pared. Valeria no se despegó de la ventana interior, tiesa como si con pura dignidad pudiera detener una bala. Lucía apretaba tanto la mandíbula que le temblaban las sienes. Teresa rezaba moviendo apenas los labios. Marisol estaba sentada a mi lado, despierta, observando todo sin hacer preguntas inútiles. Me gustó que no fingiera valentía ni se dejara vencer por el pánico. En el desierto no sirven ni los cobardes ni los fanfarrones. Sirve la gente que mira de frente. Cerca del amanecer, el motor por fin se perdió. Aún así, esperé una hora más antes de dejar que alguien hablara. Cuando la luz empezó a filtrarse por las vietas del adobe, salí con la escopeta en la mano y recorrí el perímetro. Afuera, la tierra roja guardaba huellas frescas de llantas y varias pisadas de botas. En una de las piedras, bien visible, habían dejado una colilla todavía húmeda. Un mensaje sencillo. Te vimos. Sabemos que estás aquí. Volví adentro y cerré la puerta como pude. Nos encontraron, dijo Lucía de inmediato. Nos olieron, corregí. ¿Quiénes eran? Los que no quieren testigos en caminos como estos. Valeria se cruzó de brazos. Mi papá puede arreglar esto. La miré con cansancio. Tu papá no sabe dónde estás. Si logro comunicarme, no hay señal. Entonces hay que volver a la carretera. Y caminar directo a los brazos de ellos, dijo Lucía. No sabemos que sean ellos. No, claro. A lo mejor nomás eran unos Boy Scouts con rifles. Iban a empezar otra vez y no pensaba permitirlo. Se acabó. Desde ahorita el problema no son ustedes entre ustedes. El problema es agua. Cuando se acabe, no duramos ni 2 días con este calor. Eso sí les pegó. El miedo a los hombres armados seguía siendo un miedo ajeno, casi de película. Pero la sed ya estaba dentro de todos. El medio garrafón que habíamos rescatado apenas alcanzaba para unas horas, si lo administrábamos con una crueldad que todavía no entendían. Revisé el rancho de nuevo, más despacio, buscando cualquier indicio de humedad. El aljibe estaba seco hasta el fondo, cuarteado como piel vieja. En una bodega hallé 2 cubetas oxidadas, una pala sin mango y costales llenos de polvo. Detrás del corral, la tierra mostraba un canal antiguo por donde quizá bajaba agua en temporada de lluvias. Pero no estábamos en lluvias. Estábamos en el reino seco de Sonora, bajo un sol que a las 8 de la mañana ya daba ganas de arrancarse la camisa. Reuní a las muchachas en la habitación grande. Escuchen bien, de aquí en adelante se toma un sorbo pequeño cada cierto tiempo. No cuando se les antoje. Nada de moverse de más. Nada de estar hablando por hablar. La lengua seca más rápido si no la cierran. Vamos a buscar agua y sombra útil. Si alguien encuentra un charco, un pozo, una toma, lo que sea, me avisa antes de tocarlo. ¿Y si no hay?, preguntó Jimena con los ojos hinchados. Entonces la encontramos. Eso no responde nada, dijo Valeria. Responde lo único que importa.
Nadie se me va a rendir. Salimos antes de que el sol estuviera alto del todo. Dejé a Jimena y Valeria en la casa, porque una tenía el tobillo mal y la otra, aunque jamás lo admitiría, seguía mareada por el golpe. Les encargué barrer el cuarto, juntar madera seca y revisar si había trapos limpios o recipientes útiles. Lucía quiso venir conmigo enseguida, por puro orgullo. Teresa también, porque sabía mirar detalles. Marisol salió sin decir nada, cargando una cubeta. Éramos 4 peinando los alrededores en radio corto, siempre con la casa a la vista. La tierra roja se partía en costras duras. El mezquite daba una sombra mezquina, rabiosa. Encontramos huesos de ganado, un molino de viento caído y una nopalera reseca donde alguna vez hubo un corral mejor cuidado. Teresa descubrió en la parte trasera del terreno unas pencas más verdes y me llamó. Me agaché, hundí la navaja y exprimí una de las partes menos amargas. Salieron unas gotas miserables, espesas, pero húmedas. Las repartí entre Teresa y Marisol, que tenían la boca ya blanca por la resequedad. Lucía nos observó con una rabia casi infantil. Eso no alcanza ni para burlarse. No alcanza para nada, le dije. Por eso se sigue buscando. Hacia media mañana encontramos las primeras huellas de animales. Eran pequeñas, de coyote y quizás de venado viejo, marcadas alrededor de una zanja que descendía entre piedras. Seguí ese rastro con la fe con que otras personas siguen una oración. El desierto no regala pistas, las cobra. Bajamos por la zanja hasta un recodo donde el suelo estaba más oscuro. Metí los dedos. Barro frío. No agua, pero barro. Cavamos con las manos, con la cubeta rota, con una piedra plana. Al cabo de unos minutos empezó a filtrarse un brillo sucio al fondo del hoyo. No era un manantial, era peor. Apenas una exudación miserable del subsuelo. Una cucharada de vida escondida entre lodo rojo. Aún así, cuando la vimos, nadie habló. Lucía soltó el aire como si le hubieran devuelto un año de vida. Teresa se persignó. Marisol cerró los ojos apenas un instante, agradeciendo a su manera. Esperamos a que el pozo improvisado se llenara un poco más. Luego usé un pedazo de tela limpia para colar el líquido en la cubeta. Salió turbio, casi color sangre aguada, pero era agua. Regresamos al rancho como si lleváramos oro. Valeria fue la primera en correr hacia la cubeta. ¡Dame! Le aparté la mano. Primero se asienta, luego hervimos. ¡Pero me estoy muriendo de sed! Todavía no. Y no te vas a morir por tomar lodo hirviendo como idiota. Se quedó helada. Nadie le había hablado así jamás, se notaba. Pensé que me iba a bofetear o soltar uno de esos discursos aprendidos en casas grandes, donde todos sirven sonriendo. En cambio, bajó la vista y se quedó callada. La sed educa más rápido que cualquier internado. Hervimos el agua en una olla vieja que hallamos enterrada tras la cocina. Sabía a metal, tierra y raíz podrida. Pero bajó por la garganta como una bendición. Di la porción más pequeña posible a cada una. Jimena la tomó llorando. Teresa sorbió despacio, con disciplina. Lucía quiso repetir y tuve que negárselo. Marisol fue la única que me devolvió el vaso sin mirarme con odio. Pasado el mediodía, el calor se volvió insoportable. El aire dejó de moverse y la luz afuera era tan blanca que lastimaba. Nos metimos en el cuarto principal, con la puerta entornada, y guardamos silencio para no gastar saliva. Yo pensaba en el pozo de barro, calculando cuánto tardaría en volver a filtrar agua suficiente, cuando Jimena murmuró: «Nunca pensé que pudiera doler tanto tener sed». «Porque nunca la habías tenido», dijo Lucía. «¿Y tú sí?» «Sí». Valeria volvió la cara. «Ay, por favor». Lucía la miró con un cansancio oscuro. Cuando era niña nos cortaron el agua 3 semanas en la colonia. Mi mamá llenaba cubetas en una toma clandestina y cargábamos todo 4 cuadras, así que sí sé lo que es. Valeria resopló. Siempre tienen una historia para competir en desgracias. Y ustedes siempre una excusa para no verlas. Yo esperaba otra pelea, pero esta vez intervino Marisol. No se trata de quién sufrió más allá afuera. Se trata de quién va a ayudarnos aquí adentro. Hubo un silencio largo. Entonces Teresa dijo muy bajito: «Yo puedo organizar turnos para el agua». Volteé a verla. «Hazlo». Aceptó con un gesto serio,
casi profesional. Ese fue el primer momento en que dejaron de comportarse como pasajeras y empezaron a entender que, si querían seguir vivas, tenían que volverse útiles. Por la tarde regresamos al hoyo de barro. Esta vez llevé también a Valeria y a Jimena. Quería que vieran de dónde salía cada trago que se tomaban. El sol les castigó la piel en minutos. Jimena tropezaba a cada rato y maldecía entre dientes. Valeria cojeaba, sudada, sin una sola queja. Al llegar y vernos cavar como animales junto a una zanja miserable, las dos entendieron de golpe lo que ninguna explicación habría conseguido. Jimena se quedó viendo el charco sucio. ¿De verdad vamos a vivir de esto? De esto, de nopales, de sombra y de no apendejarnos, contesté. Cuando volvimos al rancho, el sol ya iba bajando. El calor seguía pegado a las piedras, pero al menos permitía moverse sin sentir que uno respiraba brasas. Marisol encontró en un cuarto trasero varias latas vacías y propuso ponerlas a recoger cualquier condensación nocturna, aunque sabíamos que sería poca. Teresa improvisó una tela coladora mejor con el forro de una camisa. Lucía revisó la escopeta conmigo y aprendió a cargarla. Valeria ordenó los recipientes y las raciones como si toda su vida hubiera esperado una tarea concreta. Jimena, con la cara roja y los labios partidos, desespinó nopales con una paciencia rabiosa que no le conocía. Yo las observaba sin que se dieran cuenta. El desierto ya estaba haciendo su trabajo. Les iba arrancando, una por una, las capas inútiles. Cenamos casi nada. Frijoles ralos, trozos de nopal asado y 2 tragos de agua lodosa ya hervida. Nadie protestó. Afuera anocheció con un resplandor rojo oscuro sobre los cerros, como si el mundo se estuviera enfriando después de arder todo el día. Por un rato casi pudimos creer que aquella quietud era segura. Entonces se oyó un disparo a lo lejos. Uno solo, no muy cerca, lo bastante para recordarnos que no estábamos solos. Todas levantaron la cabeza al mismo tiempo. Jimena dejó caer una lata. Teresa apretó su escapulario. Lucía fue directo hacia la escopeta. Yo la tomé antes. No fue para nosotros, dijo Valeria, pero sonó más a súplica que a certeza. Todavía no, respondí. Nadie volvió a hablar. Afuera, la noche de Sonora se cerró alrededor del rancho igual que una puerta de hierro. Adentro, entre la sed, el cansancio y ese disparo perdido en la oscuridad, entendimos por fin lo que significaba estar atrapados en tierra sin agua. No era solo la falta de un pozo o de una llave. Era vivir con la garganta seca, el miedo despierto y la certeza de que cada amanecer nos iba a cobrar algo más. Al tercer día ya no parecía que hubiéramos llegado al rancho por accidente, sino por condena. El calor seguía subiendo desde la tierra desde temprano. El agua del pozo de barro salía cada vez más despacio, y las noches, aunque menos brutales que el día, traían otra clase de amenaza. El silencio demasiado atento del desierto, y la certeza de que allá afuera alguien conocía nuestra ubicación. Nos organizamos como pudimos. Teresa vigilaba el agua con una disciplina casi feroz. Nadie tomaba un sorbo sin que ella lo viera. Marisol había encontrado un nodo de raspar mezquites secos y sacar astillas útiles para prender fuego adentro, sin que se viera llama desde lejos. Lucía aprendía rápido todo lo que yo le enseñaba, pero traía la rabia tan viva que a veces hacía las cosas como si quisiera desquitarse con el mundo entero. Valeria cojeaba menos, y aunque le costaba trabajo aceptar órdenes, empezaba a entender que discutir gastaba energía y no producía milagros. Jimena seguía siendo la más frágil, pero ya no lloraba tanto. La sed y el miedo la estaban volviendo otra cosa, más callada, más dura. Yo me movía por el rancho como si fuera un puesto improvisado en zona hostil. Revisaba entradas, salidas, puntos ciegos, muros, techos. Con adobe viejo no se gana una guerra, pero se puede retrasar una muerte. En la bodega hallé un pico corto, 2 clavos grandes y un pedazo de malla oxidada. Con eso reforcé la puerta principal y tapé una ventana baja desde donde cualquiera podría meternos un cañón por sorpresa. No era mucho. Era lo suficiente para obligar a quien quisiera entrar a hacer ruido primero. A veces, sobrevivir depende de conseguir un segundo más para reaccionar. Lucía me observaba trabajar. ¿De verdad cree que van a volver? Sí. Entonces habría que irnos antes. ¿A dónde? A la carretera. En línea recta nos ven. De noche nos perdemos.
Y si llegamos, quizá nos estén esperando allá. No podemos quedarnos a que nos casen aquí. Tampoco podemos echarnos a correr como gallinas. Frunció la boca, molesta, pero sabía que yo tenía razón. El desierto castiga la improvisación. Los hombres armados también. Esa tarde encontré algo que me gustó menos que las huellas de la pick-up. Detrás del corral, sobre una piedra chata, alguien había dejado un cartucho vacío y una ramita partida en dos. No era basura, era un aviso. Estaban jugando con nosotros, midiéndonos, viendo cuánto tardábamos en entender que la presa ya estaba marcada. No le mostré de inmediato aquello a las muchachas. Quise ahorrarles una hora más de miedo limpio. Pero cuando regresé al cuarto grande, Jimena ya estaba al borde de la histeria. Había visto, a través de una rendija del muro, un reflejo a lo lejos. Sol sobre vidrio o sobre un visor. Eso bastó. «Nos están mirando», dijo con la voz quebrada. «Probablemente». «¿Y lo dice así nada más?», saltó Valeria. «¿Probablemente?» «Sí, porque ponerme a gritar no mejora la puntería de nadie». Teresa se levantó del rincón donde limpiaba la olla. «Entonces hay que hacer algo». «Ya lo estamos haciendo». «No, Raúl», dijo Marisol mirándome directo. «Ellas necesitan saber qué tan mal está esto». La vi un momento. Tenía tierra en las mejillas y ojeras duras. Pero no había pánico en su cara. Había decisión. Eso me obligó a hablar claro. Saqué el cartucho y la ramita, los puse sobre la mesa coja. «Están cerca. Puede ser una banda del rumbo, puede ser gente del narco usando la brecha, puede ser cualquiera de esos cabrones que se sienten dueños de la sierra. Ya vieron que estamos aquí. Puede que solo esperen el momento fácil. Puede que quieran agua, comida, mujeres o todo junto». A Valeria se le fue el color. Jimena se sentó despacio. Lucía apretó los puños. Teresa se persignó. Marisol no apartó los ojos de mí. «¿Y qué vamos a hacer?», preguntó. «Lo mismo que hace cualquier ser vivo acorralado, volver cara a la mordida». Pasamos el resto del día preparando el rancho. Movimos muebles viejos para bloquear un pasillo interior. Llenamos botellas con arena para usarlas como peso y como arma si hacía falta. Corté 2 varas de mezquite y les saqué punta al fuego. Dejé una en cada cuarto. Le di la escopeta a Lucía y le enseñé otra vez cómo cargarla, destrabarla y no desperdiciar cartuchos. Ella escuchaba con una intensidad casi feroz. No era valentía, era odio. Pero el odio, bien dirigido, también sirve. A Valeria le encargué organizar lo que teníamos y repartirlo por puntos, para que si nos obligaban a movernos, no perdiéramos todo de un jalón. Lo hizo mejor de lo que esperaba. Tenía esa costumbre de mandar, que en otro contexto me habría encabronado, pero ahí resultó útil. Teresa preparó vendas con pedazos de sábanas viejas y dejó hervida la poca agua del último turno. Marisol y Jimena recogieron piedras del patio y las subieron al techo bajo de una de las habitaciones. Desde ahí, si alguien entraba por el frente, podían tirarlas a la cabeza. Cuando el sol empezó a caer, el aire se volvió rojo, espeso. Los cerros parecían brasas apagándose. En otro tiempo habría sido un paisaje hermoso. Ahí, solo parecía el telón antes de algo malo. «No me gusta esto», murmuró Jimena, mirando la oscuridad que se formaba. «A nadie», le dijo Teresa. «Yo nunca he estado en algo así». Lucía soltó una risa sin humor. «Pues bienvenida a México de verdad». Valeria la fulminó con la mirada. «No empieces». «No estoy empezando nada. Nomás digo que ustedes creen que la violencia vive en el periódico hasta que se les mete a la casa. ¿Y tú qué? ¿Eres experta en sufrir?» «No, pero tampoco soy turista». Iban a volver a pelear, pero Marisol alzó la voz. «Ya estuvo. Si alguien entra esta noche, lo último que nos va a preguntar es de qué colonia venimos». Esa frase se quedó flotando. A veces no hace falta inteligencia brillante. Basta una verdad bien puesta. Se callaron. La noche cayó sin luna. Dejamos apagado todo lo que pudiera delatarnos. El rancho olía a adobe, sudor, pólvora vieja y miedo. Yo me quedé en la habitación del frente, junto a la puerta. Lucía en la ventana norte con la escopeta. Teresa y Jimena arriba, en el techo bajo. Valeria y Marisol en el cuarto interior, listas para mover las pocas cosas esenciales si nos obligaban a salir por atrás.
Las horas pasaron lentas. En la oscuridad el cuerpo empieza a inventar ruidos. Un roce se vuelve paso. Un insecto parece un susurro. Una tabla que se contrae por el cambio de temperatura suena como un rifle montándose. Por eso yo me concentro en el aire. El aire siempre avisa la presencia humana, de otra manera. Cambia de peso. Debió ser pasada la medianoche cuando lo sentí. Primero un rumor bajo, luego una bota sobre grava, luego otra. Después, muy cerca, una respiración contenida. Alguien estaba en el patio. Alcé la mano sin hablar. Lucía endureció el cuerpo y llevó la escopeta al hombro. Desde arriba no se oía nada de Teresa ni de Jimena. Bien, si una persona asustada guarda silencio, ya aprendió lo importante. Una sombra cruzó frente a la rendija de la puerta, luego otra. Entonces vino la voz, suave, casi amable. «Buenas noches. Venimos a ayudar». Nadie contestó. «Sabemos que traen un accidente. Podemos sacarles el carro mañana, nomás abran». Una mentira tan descarada que daba risa. Seguí en silencio. La voz cambió apenas, perdió la amabilidad. «No se hagan pendejos. Sabemos que ahí hay gente». Un golpe seco contra la puerta. Después otro. Valeria dejó escapar un jadeo desde el cuarto interior. Marisol le tomó la mano, creo. No pude verlo, pero oí el pequeño roce. Afuera arrastraron algo. Probablemente una piedra o un tronco improvisado para reventar el ingreso. «A la cuenta del tercer golpe disparas», le susurré a Lucía. «¿A matar?» «A lo que se mueva». El tercer golpe nunca llegó de la forma esperada. En vez de eso, intentaron entrar por la ventana baja del costado, la que había tapado con malla y tablas. Escuché el rasgado del metal, un insulto y luego la mano de un hombre tratando de abrir hueco entre el adobe viejo. «¡Ahora!» La escopeta tronó dentro del cuarto como si hubiera explotado la noche misma. El fogonazo pintó de naranja las paredes. Afuera se oyó un grito bestial y alguien cayó de espaldas contra el patio. Lucía quedó dura, sorda por el disparo, pero no soltó el arma. Enseguida empezó lo de verdad. Nos respondieron con balazos desde afuera. El adobe escupió polvo. Una ventana se hizo pedazos. Jimena gritó arriba, pero Teresa la obligó a seguir en posición. Yo me arrastré hasta un hueco lateral y disparé la pistola que había rescatado de la guantera del camión. Vieja, pesada, pero todavía útil. No sé si le pegué a alguien. Solo quería que supieran que del lado adentro también mordíamos. «¡Piedras!», gritó Marisol. Desde el techo comenzaron a caerles rocas y botellas llenas de arena. Se oyeron maldiciones, un quejido, carreras cortas. Uno de ellos intentó rodear la casa por atrás, pero Valeria, que estaba con el pico junto a la puerta trasera, soltó un alarido que todavía puedo escuchar y le dejó caer encima una cubeta de piedras y fierros. El hombre perdió pie lo suficiente para que Teresa, desde arriba, le clavara una vara de mezquite en el hombro. No fue una herida mortal. Fue peor. Fue el tipo de sorpresa que desarma a alguien que esperaba víctimas y encontró resistencia. Todo duró quizá 3 minutos, tal vez 5. En una emboscada o en una pelea de verdad, el tiempo se vuelve una sustancia rara. Lo que recuerdo es el calor del cuarto cerrado, el olor a pólvora, la garganta seca, La cara de Lucía desencajada mientras recargaba como le había enseñado. Los dedos ensangrentados de Valeria aferrados al pico. El llanto rabioso de Jimena tirando piedras, como si quisiera romperse el miedo a golpes. Y Marisol de pie, sosteniendo la puerta interior con todo el cuerpo, aunque todavía le dolía el hombro. Luego, de golpe, se retiraron. Un motor arrancó afuera, llantas sobre grava. La pick-up se fue maldiciendo en la oscuridad, llevándose a sus heridos o a sus muertos. No salimos enseguida. Esperé largo rato con el arma en la mano, escuchando. Nada más que insectos y el golpeteo desbocado de nuestros propios corazones. Cuando por fin me atreví a abrir un poco la puerta, el patio olía a sangre fresca y tierra revuelta. Cerca de la ventana rota había un reguero oscuro y una gorra tirada. Se la llevó el viento antes de amanecer. Nunca supimos si el hombre que recibió el escopetazo vivió o se desangró más tarde. Tampoco importaba. Habían venido por ventaja y se fueron con miedo. Eso sí importaba. Volví adentro. Todas seguían en pie, aunque Jimena temblaba tanto que apenas podía sostenerse. Teresa tenía una cortada en la mano por los vidrios. Lucía no lograba bajar del todo el arma,
Se le había quedado el cuerpo pegado al combate. Valeria respiraba a tirones, con el cabello hecho un desastre y la cara manchada de polvo rojo. Marisol fue la primera en hablar. «Ya no van a vernos igual», negué despacio. «No, pero tampoco se acabó». Nadie sonrió. Nadie tenía fuerzas para eso. Aún así, algo había cambiado. El miedo seguía allí, claro, bien metido en los huesos. Pero ya no era el miedo torpe de quien espera que otro lo salve. Era otra cosa, una dureza nueva. La certeza de que si el desierto no nos había tragado, tampoco íbamos a regalarnos a cualquier cabrón con troca y rifle. Teresa me limpió un raspón de la sien que ni había notado. Lucía se sentó por fin, pálida, y dejó la escopeta en mis piernas con un cuidado casi reverente. Valeria recogió del suelo los cartuchos vacíos como si contara monedas sagradas. Jimena se abrazó a sí misma, pero ya no lloraba. Marisol se quedó mirándome un segundo largo, con esos ojos serenos que parecían ver más adentro de lo que yo quería mostrar. Yo sabía lo que ellas estaban empezando a entender. La sed, el calor, la tierra rota, todo eso podía matarnos. Sí, pero había algo peor que la propia Sonora. La arena no disfruta, el sol no decide, la sequía no odia. Los hombres sí. A la mañana siguiente, el rancho parecía otro. No porque estuviera menos roto, sino porque nosotras y yo ya no éramos los mismos. Las paredes seguían cuarteadas, el techo seguía soltando tierra cada vez que el calor lo apretaba. El agua seguía saliendo del hoyo de barro a cuentagotas, y allá afuera el desierto seguía igual de inmenso y vacío. Pero después de la noche anterior, ya nadie miraba aquel lugar como refugio. Era una trampa con techo. Encontré 2 manchas de sangre seca junto a la ventana baja, y un rastro de botas arrastradas rumbo al cerrito. ¿Se habían llevado a su herido o a su muerto? Eso nunca lo supimos. Lo que sí supe fue otra cosa. La próxima vez no iban a llegar tanteando. Si volvían, lo harían con más hombres, más calma y más ganas de cobrarse la humillación. Se los dije apenas salió el sol. Aquí ya no nos podemos quedar mucho. Valeria frunció la cara, todavía pálida por la desvelada. Entonces anoche, ¿para qué peleamos? Para seguir vivos hasta hoy. Lucía estaba apoyada en la pared con la escopeta sobre las piernas. No había dormido casi nada. ¿Y ahora qué? Buscar otro agujero donde meternos. ¿Más escondido? Más difícil de tomar. Teresa repartió las últimas porciones del agua hervida con las manos temblorosas, aunque ya había aprendido a disimular el miedo. Jimena bebió despacio, sin una queja. Marisol salió conmigo a revisar el terreno cercano. Los demás se quedaron levantando todo lo útil. Ya no hacía falta dar tantas órdenes. El miedo las había educado, y la noche anterior las había unido de una manera fea, pero firme. Seguimos una línea de cerros bajos hacia el este. Recordaba de años atrás que por esa zona había habido actividad minera. Vetas pobres que se explotaban un tiempo y luego se abandonaban cuando dejaban de rendir. En Sonora hay heridas viejas por todas partes. Pozos, tiros, socavones, campamentos que una vez prometieron riqueza y terminaron tragados por la tierra. Si encontrábamos una mina vieja, quizá tendríamos sombra más fresca, piedra más resistente y, con suerte, agua de filtración. Caminamos casi 2 horas antes de ver el primer indicio. Un poste vencido con restos de pintura amarilla, una terracería medio borrada y, más adelante, un montículo de escombro gris distinto al color rojo del suelo. Marisol fue la primera en notar la entrada, medio tapada por derrumbes y mezquites secos. Desde lejos parecía apenas una grieta negra en la ladera. Al acercarnos, el aire cambió. Seguía caliente, pero ya no quemaba igual. Salía de adentro un aliento mineral, más frío, con olor a polvo viejo y piedra mojada muy al fondo. ¿Crees que se pueda usar?, preguntó Marisol. Creo que vale la pena arriesgarse a mirar. Regresamos por las demás. Cuando les mostré la abertura, Jimena dio un paso atrás. Ni loca me meto ahí. Pues te vas a volver loca aquí afuera más rápido, dijo Lucía. Valeria observó la entrada con la frente apretada. ¿Y si se derrumba? Entonces al menos no nos agarran dormidos en el rancho, respondí. Entré primero con la lámpara de mano y una cuerda amarrada a la cintura. Lucía insistió en venir detrás con la escopeta. No me gustaba meter un arma en un lugar cerrado y desconocido,
pero tampoco iba a negarle algo que le daba firmeza. El piso descendía en una pendiente suave, cubierta de grava. Había rieles viejos, medio tragados por el polvo, y un carrito minero volcado contra la pared. El techo aguantaba, aunque en algunas partes mostraba vetas de humedad y costras blancas. La luz de la lámpara se tragaba el túnel sin llegar al fondo. Se oía una gota, luego otra, lejanas, espaciadas, pero reales. Eso nos jaló más adentro. Encontramos primero una cámara amplia, donde alguna vez debió haber herramientas. Quedaban restos de cajas, un banco de madera podrido, latas vacías y una manta de lona caída sobre algo que resultó ser un generador muerto desde hacía décadas. Más al fondo, el túnel se bifurcaba. El ramal de la derecha estaba derrumbado. El izquierdo bajaba todavía más y de ahí venía el sonido del agua. No dejé entrar a todas al principio. Fui y volví varias veces, marcando con piedras las zonas estables y las inestables. Teresa me ayudó a revisar el aire y a oler si había encierro malo, gas, podredumbre. No encontró nada raro. Solo polvo, murciélago viejo y ese frescor que en ese momento ya parecía misericordia. Cuando por fin las hice pasar, la expresión en sus caras fue la misma que tiene la gente al encontrar sombra después de una carretera interminable. Incluso Jimena dejó de quejarse. Bajamos al último tramo y hallamos el secreto. No era un manantial grande ni limpio como en las películas. Era una filtración constante que escurría por una pared oscura y caía, gota a gota, en una poza natural entre rocas. El agua se veía clara bajo la lámpara. Me agaché, mojé los dedos, olí. Sabía a metal y a piedra, pero era agua viva. No barro exprimido, no miseria cocida en una olla. Agua. Teresa me agarró del brazo con fuerza. «Raúl». No dijo más. No hacía falta. Lucía soltó una risa ronca, casi salvaje. Jimena se tapó la boca y empezó a llorar sin ruido. Valeria se quedó inmóvil, como si no se atreviera a creerlo. Marisol cerró los ojos un instante, igual que la vez del pozo de barro, y luego se puso a buscar de inmediato con qué recogerla. Esa mujer era así. Hasta la gratitud la trabajaba. No las dejé beber de golpe. El cuerpo traiciona cuando recibe de pronto lo que llevaba días mendigando. Tomaron poco, despacio, turnándose una lata limpia. Aún así, el cambio fue inmediato. Las caras se aflojaron, los hombros bajaron, los ojos dejaron de mirar todo como amenaza pura. El agua no resuelve el miedo, pero le pone un límite. Entonces seguimos inspeccionando y la mina nos dio más. En una galería lateral encontramos un antiguo almacén de dinamita vacío, con puerta metálica oxidada, pero todavía útil como barrera. Había también picos, 2 palas cortas, trozos de manguera, una bobina de cable, un rollo de alambre y varios costales endurecidos que alguna vez tuvieron cemento. En otro cuarto aparecieron tarimas secas, un tambo agujerado y cajas de madera. Nada de comida. Nada de milagros completos. Pero sí lo suficiente para imaginar defensa, orden y permanencia. «Nos quedamos aquí», dijo Lucía, casi desafiándome a contradecirla. La miré alrededor antes de responder. «Todavía no es nuestro. ¿Qué falta?» «Ver si tiene otra salida, ver si alguien más la usa, ver si aguanta el calor, la noche y una pelea». Trabajamos hasta que se apagó la tarde. Descubrimos una chimenea vieja de ventilación que salía más arriba en la ladera, angosta pero útil para sacar humo con cuidado. También encontramos un acceso secundario, casi tapiado, por donde apenas cabría una persona flaca arrastrándose. Eso podía ser peligro o salvación, según se usara. Tomé nota de todo. El cuerpo me dolía entero, pero la cabeza llevaba varias horas funcionando otra vez como en los tiempos malos, calculando distancias, ángulos, rutas de retirada, puntos de resistencia. Regresamos al rancho solo para vaciarlo. La decisión no se discutió demasiado. El agua de la mina lo había cambiado todo. Cargamos las latas, la lona, los trapos, la olla, la cuerda, la caja de herramientas, el pico, el botiquín, las cantimploras y cuanto fierro útil encontramos. Hicimos 3 viajes completos en silencio, bajo un atardecer rojo que parecía seguirnos con mala intención. Yo iba siempre mirando las crestas de los cerros, por si aparecía otra vez el brillo de un visor o una pick-up levantando polvo.
No apareció nadie, pero eso no me tranquilizó. A veces el mayor peligro es precisamente que te dejen moverte con confianza. Dormimos la primera noche en la cámara grande de la mina. No fue sueño verdadero. Fue una caída lenta del cuerpo después de días tensos. El aire adentro era fresco, casi frío comparado con afuera. Por primera vez desde el accidente, no sentí que la tierra quisiera freírnos vivos. Las muchachas se acomodaron sobre las tarimas y la lona. Jimena se quedó dormida abrazando una cantimplora ya llena. Teresa puso junto a la poza recipientes limpios para ir almacenando agua filtrada. Lucía quiso quedarse de guardia, pero la obligué a acostarse 2 horas. Valeria se ofreció a tomar el segundo turno sin que nadie se lo pidiera. Marisol fue la última en cerrar los ojos. Al amanecer, la mina ya no parecía una cueva ajena. Parecía un sitio esperando ser reclamado. Empezamos a transformarla. Valeria organizó un rincón para víveres y otro para herramientas, con una seriedad que antes solo usaba para dar órdenes a gente que le planchaba la ropa. Teresa decidió cuáles recipientes servirían para agua cruda y cuáles para agua hervida, y prohibió mezclarlos, como si llevara años en eso. Lucía limpió un espacio junto a la entrada para defender mejor el acceso. Marisol improvisó camas con tarimas y sacos rotos. Jimena, para sorpresa de todos, resultó buena detectando corrientes de aire y huecos por donde podía entrar polvo o animales. Nadie se lo celebró en voz alta, pero todos lo vimos. Yo me ocupé de lo exterior. Camuflé la entrada principal con ramas secas y piedras, no para esconderla del todo, sino para que desde lejos pareciera más derrumbe que paso. Revisé la salida secundaria y la dejé marcada. Arriba de la ladera encontré restos de un malacate vencido y una estructura de madera medio podrida, desde la que se dominaba buena parte del valle. Desde ahí, si alguien venía, lo veríamos antes de que estuviera encima. El verdadero regalo apareció al segundo día. Bajando por una galería más estrecha, descubrimos que junto a una pared se acumulaban varias cajas metálicas, casi pegadas a la roca. Habían quedado selladas por un desprendimiento pequeño, y por eso nadie las había tocado en años. Nos tomó media mañana mover piedras y abrir la primera. Adentro había mantas viejas, 2 lámparas de carburo inservibles, clavos, guantes duros como cuero seco y, en la última caja, un pequeño tesoro miserable pero suficiente para cambiar el ánimo de todos. Sal, frijol seco petrificado en bolsas, 2 paquetes de café hechos piedra y una libreta húmeda con nombres de mineros de otro tiempo. «No manches», murmuró Lucía. Jimena agarró una bolsa de frijol como si fuera joyería. Valeria soltó una risa breve, incrédula. Teresa se persignó de nuevo. Marisol tocó la sal y dijo: «Ahora sí de veras podemos aguantar». No era abundancia, era apenas una promesa. Pero las promesas, cuando uno vive arrinconado, alimentan casi tanto como la comida. Esa noche hervimos los primeros frijoles verdaderos con agua de la filtración. Tardaron siglos en ablandarse, pero el olor bastó para que la mina dejara de sentirse tumba y empezara a sentirse hogar. Comimos en silencio, oyendo de vez en cuando el goteo constante de la poza, como si la montaña respirara con nosotros. Fue entonces, con la panza apenas menos vacía y la piedra fresca rodeándonos, cuando entendí lo que de verdad habíamos encontrado. No era solo un escondite, no era solo agua. Era un lugar donde los hombres de afuera ya no tendrían tan fácil arrancarnos la vida. La vieja mina guardaba algo más valioso que plata. Nos daba tiempo. Y en ese rincón enterrado bajo la tierra, el tiempo era la forma más pura de la esperanza. Los primeros meses en la mina nos enseñaron una verdad que ninguno quiso decir en voz alta. Ya no estábamos esperando rescate. Seguíamos fingiendo que sí, cada quien a su manera, pero en el fondo todos entendíamos lo mismo. Nadie iba a meterse a esa parte de Sonora a buscarnos por buena voluntad. Y si alguien llegaba por casualidad, lo más probable era que trajera problemas antes que ayuda. Así que dejamos de vivir como extraviados y empezamos a vivir como gente que necesitaba durar. El calor seguía siendo el dueño del mundo allá afuera. Desde la boca de la mina veíamos temblar la llanura bajo el sol, como si toda la tierra estuviera hirviendo por dentro. Al mediodía las piedras quemaban incluso a través de las botas. El aire sobre los cerros se ondulaba, blanco, cruel, y los saguaros a lo lejos parecían soldados inmóviles vigilándonos. Pero adentro, en la panza de la montaña,
El tiempo corría distinto. La piedra conservaba una frescura seca, severa, que no era amable pero sí soportable. Eso nos salvó. Nos repartimos las tareas sin ceremonia. No hubo discursos ni acuerdos solemnes, no más la urgencia de no morir. Teresa tomó el control del agua como si hubiera nacido para eso. Medía cada recipiente, limpiaba cada lata, hervía lo que debía hervirse y revisaba que nadie metiera manos sucias donde no debía. Con el tiempo aprendió a oler el agua y distinguir cuándo venía cargada de minerales de más o cuándo la filtración había arrastrado polvo nuevo. Se movía por la mina con una seriedad que ya no parecía de muchacha, sino de alguien que sabía que una sola distracción podía enfermar a todos. Valeria empezó ayudando a regañadientes, pero terminó convirtiéndose en la que mejor llevaba el orden. Hacía cuentas con trozos de carbón sobre una tabla lisa. Cuánta sal quedaba, cuántos frijoles habían rendido, cuántos días podíamos tirar con una ración apretada, qué objetos convenía mover más cerca de la entrada y cuáles era mejor esconder. La hija del diputado, criada para mandar desde lejos, descubrió que también servía para sostener un mundo pequeño a fuerza de disciplina. A veces la sorprendía dormida sentada contra la pared, con la tablita todavía en las manos, como si incluso rendida siguiera contando lo que nos separaba del hambre. Lucía se volvió mis ojos y mis manos afuera. Aprendió a moverse por la ladera sin levantar polvo, a leer huellas sobre tierra dura, a distinguir un coyote de un perro, una bota reciente de una marca vieja. Le enseñé a disparar mejor la escopeta, a mantenerla limpia, a no jalar del gatillo con coraje, sino con decisión. Al principio su rabia le estorbaba. Quería atacar todo, adelantarse a todo, castigar al mundo entero por lo que nos había hecho. Pero el desierto no premia el impulso, premia la paciencia. Con los meses se hizo más afilada y menos ruidosa, y eso daba más miedo que sus arranques de antes. Marisol acabó siendo el centro silencioso de todos. Tenía manos buenas para reparar. Arreglaba costuras, acomodaba camas con costales, reforzaba bolsas con hilo arrancado de ropa vieja, remendaba lonas y convertía cualquier pedazo de trapo en algo útil. También tenía una calma rara. Cuando el calor nos ponía de mal humor, o cuando la desesperación empezaba a subir por las paredes de la mina como humedad negra, bastaba oír su voz para recordar que todavía seguíamos enteros. Nunca hablaba de más, pero cuando lo hacía, todos escuchábamos. Jimena fue la que más cambió. Los primeros días todavía llevaba en el cuerpo los restos de aquella vida suave, donde alguien más le resolvía el hambre, la sed y el miedo. Eso se le fue cayendo pedazo por pedazo. Se le rompieron las botas, se le despintaron las uñas, se le quemó la piel, se le agrietaron los labios y se le endurecieron las manos. Aprendió a cargar cubetas, a desespinar nopales, a cortar ramas de mezquite sin hacerse sangrar de más, a dormir sobre madera y despertarse sin quejarse. A veces la oía llorar bajito cuando creía que nadie la escuchaba, pero por la mañana ya estaba otra vez de pie. Hay gente que se rompe y hay gente que cambia de forma. Jimena cambió de forma. Yo me ocupé de que aquel agujero se volviera defendible. Con piedras sueltas, costales endurecidos y malla oxidada, armé un cierre mejor en la entrada principal. Tapé el paso secundario de modo que pudiera abrirse desde adentro si hacía falta huir, pero no fuera visible desde fuera. Más arriba levanté un observatorio miserable con maderos viejos y una lona, suficiente para acostarme a vigilar sin que el sol me rostizara del todo. También bajé al fondo de una galería derrumbada y encontré, tras 2 días de trabajo con pico y pala, un cuarto pequeño donde pudimos guardar lo más valioso lejos de la humedad. El primer verano completo fue una escuela de brutalidad. El calor apretó tanto que hasta dentro de la mina el aire se volvía espeso al mediodía. Afuera, los nopales parecían cocidos sobre la roca y los animales salían poco. Conseguir comida se volvió una pelea lenta. Pusimos trampas para liebres en las cañadas, recolectamos vainas de mezquite, tunas, y lo poco que daba la tierra sin pedir demasiado. Encontramos un viejo cauce, donde, tras una tormenta corta de agosto, quedó retenida agua lodosa en una poza entre piedras. La trajimos en cubetas, como si transportáramos oro líquido. También descubrimos unas matas de quelites aferradas a un rincón más húmedo de la ladera. Supieron amargos, pero los comimos con una gratitud casi ridícula. Pasaron semanas sin ver un solo vehículo. Luego un día, cerca del atardecer,
Lucía detectó humo muy lejos, hacia el camino viejo. No era incendio natural. Era una fogata o una cocina improvisada. Esperamos hasta la noche y miramos dos luces moverse por la brecha. No se acercaron a la mina, pero ese simple detalle nos recordó que seguíamos metidos en un territorio que otros cruzaban armado. Esa noche, nadie durmió bien. El agua goteó en la poza y el sonido, que ya nos parecía parte del hogar, se sintió de pronto como un reloj marcando cuánto duraría nuestra suerte. Cuando llegó el otoño, ya no hablábamos del rescate con la misma frecuencia. Solo Teresa, a veces, murmuraba que quizá algún día encontraríamos a un federal decente o a un médico de pueblo que pudiera ayudarnos. Valeria dejó de nombrar a su padre. Lucía dejó de imaginar titulares. Jimena dejó de preguntar cuándo volveríamos a ver una carretera. Incluso yo dejé de pensar en fechas exactas. La vida empezó a medirse por otras cosas. La velocidad con que se llenaba la poza, el número de cartuchos que quedaban, la época de tunas, el peso de los costales de frijol, la dirección del viento, la intensidad del sol sobre la entrada. En invierno el desierto mostró otro tipo de crueldad. De día seguía quemando a ratos, pero de noche la temperatura se desplomaba como piedra en pozo. Dormíamos juntos en la cámara grande, con mantas viejas, costales y toda la ropa puesta. El frío se metía por las piernas y por los dientes. A veces el viento entraba por la chimenea de ventilación y hacía gemir la mina con un sonido largo, casi humano. En esos meses entendimos que un refugio nunca deja de cobrar su precio. La montaña nos protegía del sol y de los hombres, sí, pero a cambio nos exigía oscuridad, humedad y una soledad que iba pudriendo ciertos rincones de la cabeza. Fue en ese invierno cuando casi perdimos a Teresa. Empezó con tos y siguió con fiebre. No había medicinas de verdad, apenas un par de vendas limpias, sal, agua hervida y lo que Marisol podía preparar con hierbas que encontró en una cañada orientada al norte. Durante 4 días Teresa ardió como si se hubiera tragado el mismo sol de Sonora. Deliraba llamando a su madre y pidiendo instrumentos de clínica que nadie podía traerle. Jimena se quedó a su lado cambiándole trapos fríos. Valeria dejó de dormir para mantenerle limpio el rincón. Lucía salió conmigo a buscar una planta amarga que yo había visto años atrás usar a un curandero para bajar calenturas. No sé si la salvó esa infusión, la edad o la pura terquedad. Pero al 5.º día, la fiebre empezó a retroceder. Cuando Teresa abrió los ojos y pidió agua con voz consciente, nadie dijo nada heroico. Nomás nos sentamos un rato, vencidos, como si acabáramos de salir de una pelea a navaja. Así se fueron los años, uno tras otro. El sol arrasando la tierra afuera, la piedra guardándonos adentro, y nosotros convirtiéndonos en otra cosa. Aprendimos a sembrar en pequeño donde el terreno lo permitía, aprovechando un bajo donde la lluvia se quedaba un poco más. Hicimos un huerto miserable, luego menos miserable. Chiles, un poco de calabaza, algunas hierbas, cebollas pequeñas. Cada brote verde nos parecía una insolencia contra el desierto. Marisol fue quien mejor entendió la tierra. La tocaba, la olía, sabía cuándo convenía arriesgar una semilla y cuándo era mejor guardarla. También aprendimos a cazar mejor. No grandes animales, porque no teníamos armas ni fuerza para desperdiciar energía, sino lo necesario. Liebres, codornices, a veces alguna iguana. Lucía y yo tendíamos trampas. Jimena terminó siendo sorprendentemente buena desplumando aves. Valeria salaba y racionaba. Teresa cuidaba que nada podrido se mezclara con lo bueno. Marisol cocinaba con una inventiva que todavía me asombra cuando la recuerdo. Con sal, humo, una piedra caliente y un pedazo de carne flaca, podía hacernos sentir que seguíamos siendo personas y no puro instinto. No todo fue orden. También hubo peleas. Muchas. La convivencia larga en un lugar cerrado saca lo peor y lo más raro. Lucía y Valeria se odiaron durante mucho tiempo con una constancia admirable. Cualquier frase podía convertirse en pelea vieja sobre el país, sobre los ricos, sobre los que mandaban, sobre los que protestaban. Jimena a veces se hartaba de todo y se encerraba en un rincón, negándose a hablar. Teresa, cuando recuperó fuerzas, se volvió todavía más estricta con el agua. Y eso causaba tensiones cada vez que alguien quería un trago extra. Yo mismo me volvía insoportable cuando la vigilancia larga y el calor me gastaban la paciencia. Más de una vez hablé de forma brutal.
Más de una vez me fui solo a la ladera, solo para no reventar adentro. Pero cada vez que parecía que nos íbamos a deshacer, pasaba algo que nos volvía a amarrar. Una tormenta fuerte que nos obligaba a mover costales juntos para que no entrara agua de golpe. Un rastro reciente de camioneta en la brecha que nos recordaba que afuera seguía habiendo hombres más peligrosos que cualquier discusión nuestra. Una noche en que la mina tembló poquito, como si la montaña se acomodara, y todos corrimos al mismo punto sin pensarlo, buscando a los demás con las manos en la oscuridad. El miedo compartido hace familia más rápido que el cariño. Con el tiempo, incluso la idea de regresar empezó a cambiar de color. Ya no se parecía a una puerta abierta, Sino a algo borroso, ajeno, casi inventado. ¿Regresar a qué? ¿A quiénes? ¿Con qué cara? ¿Para contar qué? Las ciudades, los nombres de calles, los restaurantes, los cafés, las oficinas, los escándalos, los padres poderosos, las universidades, todo eso empezó a verse lejos, deformado por la distancia y por el sol de tantos veranos. Nuestro mundo se volvió más pequeño, pero también más real. Agua, sombra, sal, comida, guardia, herida, viento, polvo, amanecer. Esas eran las palabras que importaban. Una tarde, al final de uno de esos veranos interminables, me senté arriba de la ladera y miré hacia el valle. El aire estaba inmóvil, y la luz caía dura sobre la tierra roja. Debajo de mí, casi escondida por las piedras, estaba la boca de la mina. Ahí adentro estaban ellas, ocupadas en tareas que ya no fingían. Ya no eran las muchachas que subieron a aquel camión viejo cerca de Hermosillo, ni yo era el mismo hombre que creía que solo iba a cumplir un encargo rápido. El sol nos había ido raspando la piel, la rabia, la soberbia, la lástima y hasta la memoria de ciertas comodidades. Lo había hecho despacio, año por año, hasta dejarnos con lo único que no se evapora tan fácil: la costumbre de cuidarnos. El cambio del mundo no llegó de golpe. No hubo un día exacto en que el desierto nos avisara que allá afuera todo era distinto. Primero fueron señales pequeñas, casi ridículas, cosas que en otra vida nadie habría tomado por milagro. Una lata de refresco moderna tirada junto a la brecha vieja. La huella reciente de unas llantas más finas, distintas a las trocas pesadas que usaban los hombres armados del rumbo. Un pedazo de periódico arrastrado por el viento, tan roto que apenas dejaba ver la cara de un hombre de traje, sonriendo bajo un titular incompleto. Eran migajas del mundo de afuera. Basura para cualquiera. Para nosotros, mensajes. Para entonces ya habían pasado varios años. No sé cuántos con exactitud, porque al principio seguimos marcando fechas en la pared de la cámara grande, y luego dejamos de hacerlo. La piedra se llenó de rayas inútiles, y un día entendimos que contarlas no nos devolvía nada. El tiempo se medía mejor en temporadas de lluvia. En cuánto tardaba en llenarse la poza, en cuántas veces florecían los mezquites, en cuántas veces habíamos tenido que defendernos o escondernos. Nos habíamos vuelto otra clase de gente. Lucía ya no era la muchacha que discutía por rabia. Se movía por la ladera con una calma dura que imponía más respeto que cualquier grito. Valeria llevaba nuestras cuentas y reservas con una precisión que a veces me asustaba. Teresa seguía siendo guardiana del agua y de la higiene, casi como si la mina fuera una clínica pobre enterrada bajo la roca. Jimena había aprendido a coser cuero, remendar botas y distinguir por el olor cuando una liebre ya no servía. Marisol seguía siendo el centro sereno del grupo, la que sabía cuándo dejar hablar a alguien y cuándo ponerle una tarea para salvarlo de su propia cabeza. Yo me estaba volviendo viejo sin darme cuenta. Me lo reveló una mañana el reflejo torcido en un recipiente de metal. Tenía más canas de las que recordaba, más arrugas en los ojos y una rigidez en la espalda que antes solo aparecía después de una pelea o una jornada larga. El sol, la piedra y los años me habían limado igual que a los demás. Fue a finales de una temporada de lluvias raras cuando encontramos la primera prueba de verdad. Había caído agua suficiente para pintar de verde algunos rincones del valle y para llenar de barro la terracería antigua. Lucía y yo bajamos a revisar trampas, y al volver, vimos una columna fina de humo al otro lado del cerro. No era el humo negro de leña húmeda, ni el de motor. Era una fogata pequeña, controlada. Nos arrastramos hasta un punto alto, desde donde pudimos observar sin ser vistos. Abajo, junto a la brecha,
Había una camioneta blanca, nueva, de esas que no usaban los hombres del negocio en nuestros peores años. En la caja traía hieleras, mochilas de colores y algo más raro todavía, bicicletas de montaña. «Turistas», murmuró Lucía incrédula. O gente muy pendeja para estar aquí. Es casi lo mismo. Nos quedamos observando. Eran 3 hombres y una mujer, jóvenes todos, con ropa ligera, gorras llamativas y la clase de movimientos de quien no espera una bala en cada curva. Reían, se tomaban fotos. Uno de ellos sacó una cámara pequeña y brillante, no como las viejas de rollo que recordábamos, sino una cosa más compacta. Lo vi enfocar el paisaje como si todo aquello fuera una aventura de fin de semana. No bajamos a hablarles. La costumbre de desconfiar pesa más que la curiosidad. Pero ese mismo día algo cambió dentro de todos. Cuando regresamos a la mina y contamos lo que vimos, nadie se rió ni lo tomó a la ligera. Jimena fue la primera en decirlo. Si vienen turistas, entonces la zona ya no está tan podrida. Valeria tardó un poco en responder. O significa que ya no le tienen miedo. Que viene siendo lo mismo, dijo Teresa. A partir de entonces empezamos a mirar más hacia afuera. Con cuidado, siempre con cuidado, pero mirando. En las semanas siguientes vimos otras señales. Una moto cruzando a lo lejos por la brecha. 2 camionetas con familias, no con hombres armados. Música norteña sonando desde una radio moderna en algún punto del valle. Ya no era aquel territorio cerrado por el miedo. O al menos ya no lo parecía. Eso nos puso nerviosos de una forma nueva. Durante años habíamos sobrevivido pensando que el mundo seguía igual de peligroso que el día en que caímos. Esa idea nos había protegido. Si el mundo estaba podrido, quedarnos escondidos era sensato. Pero si el mundo estaba cambiando, entonces la mina dejaba de ser solo refugio. También podía convertirse en tumba. La discusión empezó una noche, mientras cenábamos frijoles con trozos de liebre. «Tenemos que averiguar qué está pasando», dijo Valeria. Lucía se burló apenas. «¿Y piensas bajar a preguntarle a un turista si ya se arregló el país? Pienso que no podemos seguir actuando como si el tiempo se hubiera detenido». A mí me funciona bastante bien respirar sin pedir permiso. Teresa intervino cansada. No se trata de pedir permiso, se trata de saber si todavía tiene sentido vivir escondidos. Jimena dejó la cuchara. Yo quiero saber si mi familia sigue viva. El silencio que siguió fue duro, porque esa frase no la dijo solo por ella, la dijo por todos. Marisol me miró. Raúl, ya es hora. No pregunté a qué se refería, ya lo sabía. Decidimos mandar a una sola persona a explorar. No por valentía, sino por lógica. Un grupo entero llamaba más la atención y corría más riesgo. Yo debía ir. Conocía mejor los caminos, sabía mentir si hacía falta, y si todo salía mal, podía correr o pelear un poco más que ellas. Lucía quiso acompañarme, se lo negué. Discutimos fuerte. Me acusó de creerme imprescindible. Le respondí que justamente por no creerme eso, iba solo. Al final Marisol fue quien cortó la pelea. Si sale mal, necesitamos a alguien aquí que sepa hacer lo que Raúl hace. Lucía no volvió a discutir. Pero no me habló en todo ese día. Partí al amanecer con agua, un poco de comida seca, la pistola vieja y ropa menos remendada de la habitual. Quería parecer pobre, no salvaje. Bajé por la ladera, crucé 2 cañadas y seguí la brecha hacia el sur. El paisaje me resultaba conocido y ajeno al mismo tiempo. Los mismos cerros, la misma luz despiadada. Pero algo se había aflojado en el aire. Menos ruina, menos miedo. Incluso el silencio sonaba distinto. Llegué a una gasolinera pequeña cerca del mediodía. Donde antes no había más que polvo, ahora había techo de lámina, 2 bombas modernas y un letrero recién pintado. Me quedé quieto varios segundos antes de entrar. Sentía el corazón más fuerte que en varios tiroteos de mi vida. No por miedo al plomo, sino por otra cosa más vergonzosa. El miedo a descubrir que el tiempo sí había pasado de verdad. Dentro del local había refrescos, pan empaquetado, pilas, revistas y una televisión colgada en una esquina. La televisión me pegó más duro que cualquier otra cosa. La imagen era nítida, brillante.
y mostraba a un hombre trajeado hablando ante micrófonos, mientras abajo corrían letras. No entendí todo de inmediato, me costó. Era como si estuviera escuchando desde el fondo de un pozo. La muchacha de la caja me miró raro. ¿Se le ofrece algo? Tenía acento del norte y uñas pintadas de azul. Un detalle absurdo, pero me pareció de otro planeta. Agua, dije. Y unas pilas. Mientras me cobraba, forcé la voz para sonar casual. ¿Y todo tranquilo por acá? Pues sí, contestó. A veces se meten migrantes o gente perdida, pero tranquilo. Señalé la televisión con el mentón. ¿Y eso? ¿Qué? Las noticias. Me miró como si yo hubiera preguntado qué era el cielo. Pues, las noticias. No pude seguir fingiendo alrededor. Fui más directo. Ando desconectado desde hace años. ¿Quién está gobernando ahora? La muchacha soltó una risa breve. Pues el presidente. ¿Quién más? Sí, pero ¿quién? Me dijo el nombre. Luego dijo otro, el del gobernador. Después mencionó elecciones recientes, partidos distintos, reformas, nuevas carreteras, violencia en otras zonas, turismo en el desierto, rutas de ciclismo, teléfonos celulares, programas de apoyo. Hablaba rápido y yo entendía a golpes, como si cada frase me quitara un ladrillo de encima y me aventara otro diferente. Salí de la tienda con 2 botellas de agua, pilas nuevas y un periódico doblado bajo el brazo. Me senté detrás del local, a la sombra sucia de una pared, y traté de leer la fecha. Tuve que mirarla 3 veces para aceptarla. Habían pasado más años de los que queríamos reconocer. El país no se había detenido a esperarnos. Había cambiado de gobierno, de discursos, de rutas, de negocios, de enemigos visibles. El narco seguía existiendo, claro, pero ya no con la misma cara ni en los mismos caminos. La zona donde nos habíamos escondido ya no era considerada un hueco maldito del mapa. Ahora la cruzaban turistas, ciclistas, cazadores legales, rancheros con radio y repartidores. El mundo siguió girando sin nosotros con una indiferencia casi insultante. El regreso a la mina me pesó más que cualquier ida, no por el cuerpo, sino por la cabeza. Iba mirando la tierra roja y pensando en todo lo que aquellas mujeres y yo habíamos dejado pudrirse en el tiempo. Familias, duelo, nombres, tumbas simbólicas. A lo mejor alguien nos lloró, a lo mejor alguien celebró, a lo mejor para todos ya éramos pura anécdota cerrada. Cuando entré en la cámara grande, todas se levantaron al mismo tiempo. Nadie me dio ni un minuto para respirar. Jimena tenía los ojos enormes. Teresa se apretaba las manos una contra otra. Valeria intentaba parecer fría y no le salía. Lucía estaba pegada a la pared, con la mandíbula trabada. Marisol no dijo nada, pero fue la única que ya parecía preparada para la verdad. Dejé las pilas, el agua y el periódico sobre la mesa de madera. El mundo siguió, dije. No me salió más. Teresa fue la primera en llorar. Sin escándalo, nomás las lágrimas bajándole de golpe. Como si hubiera estado años conteniéndolas para ese momento exacto. Jimena se sentó porque las piernas dejaron de servirle. Valeria tomó el periódico con una mano temblorosa y miró la fecha como si fuera una sentencia. Lucía no lloró. Cerró los ojos y apoyó la nuca contra la pared. Parecía que le hubieran vaciado todo el aire del cuerpo. Marisol preguntó lo único que importaba de verdad. ¿Podemos volver? La miré. Sí. La palabra quedó suspendida en la mina, entre el goteo del agua y el eco bajo de nuestra respiración. Sí, podíamos volver. No significaba que fuera fácil. No significaba que nos esperara algo bueno. No significaba que fuéramos a reconocer ese país o que ese país nos reconociera a nosotros. Pero la puerta existía. Y eso lo cambiaba todo. Nadie celebró esa noche. No de inmediato. La alegría, cuando llega tarde, se parece mucho al duelo. Cuando por fin aceptamos que podíamos volver, la mina dejó de sentirse refugio y empezó a parecer despedida. No ocurrió de golpe. Durante años habíamos deseado una salida y cuando por fin apareció, ninguno supo qué hacer con ella. La costumbre de sobrevivir pesa más que la esperanza. Uno se acostumbra al hambre, al miedo, al sol, a la piedra y al goteo del agua en la oscuridad.
También se acostumbra a las personas que comparten contigo todo eso. Cambiar de vida después de haber aprendido a no morirte en la misma cueva da más miedo que quedarse. Los primeros días hablamos poco. Cada una siguió con sus tareas como si nada hubiera pasado. Teresa hirvió agua y lavó recipientes. Valeria hizo cuentas con carbón sobre la tabla. Aunque por primera vez no calculaba cuánto nos alcanzaban los frijoles, sino qué valía la pena cargar para el camino. Lucía subió a la ladera más de lo normal, no para vigilar, sino porque necesitaba aire. Jimena arregló unas botas viejas y remendó una mochila con un cuidado casi maniático. Marisol cocinó como siempre, calmada, con esa manera suya de no empujar nunca las cosas y aún así hacer que avanzaran. Yo las observaba y entendía que la noticia no había traído alivio puro. Había traído preguntas. Allá afuera seguía existiendo el país, sí, pero ya no era el mismo que nos tragó. Y nosotros tampoco éramos los mismos. Volver significaba exponerse a las miradas, a las preguntas, a los papeles y a una vida que seguiría sin pedir permiso. La primera que habló de frente fue Jimena. Estábamos sentados cerca de la entrada, viendo cómo la tarde incendiaba los cerros. «Yo sí quiero regresar», dijo. «Quiero ver si mi mamá sigue viva. Quiero saber si alguien me enterró sin cuerpo». Lucía soltó el aire por la nariz. «Pues yo no sé». Jimena la miró. «¿No quieres ver a tu gente?» Lucía tardó en responder. «Sí, pero no sé si sigo siendo de allá». Nadie se burló. Esa era la clase de verdad que solo entiende quien ha vivido demasiado tiempo fuera del tiempo. Valeria habló al día siguiente. Había pasado horas mirando el periódico viejo que traje de la gasolinera. «Si vuelvo, lo primero que haré será buscar a mi padre». Lucía ni siquiera alzó la vista. ¿Para reclamarle o para abrazarlo? Valeria pensó un momento. Quizá las dos cosas. Teresa quiso regresar por una razón más simple y más honda. Quería saber si su madre había sobrevivido todos esos años creyendo que su hija estaba muerta. Marisol, en cambio, no respondió enseguida. Se quedó callada un largo rato, mirando la poza de agua en el fondo de la galería. Al final dijo: «Yo podría quedarme». La miré. ¿Aquí? ¿Aquí o en otro lugar así? Ya no me pesa esta vida. Sentí algo moverse dentro de mí, porque la verdad era que yo también podía quedarme. El desierto me había quitado muchas cosas, pero también me había dado otras que nunca tuve afuera. En la ciudad, entre encargos, órdenes y hombres armados, yo había vivido como quien empuja un costal ajeno. Aquí, en cambio, cada día pesaba, pero era mío. El agua que bebíamos costaba trabajo real. La comida venía de nuestras manos. La noche se defendía con nuestros cuerpos. No había mentiras elegantes ni jefes que fingieran legalidad mientras pudrían el país por debajo. Había sol, piedra, miedo y lealtad. Cruel, sí, pero limpio. Empezamos los preparativos una semana después. No podíamos marcharnos todos como si nos persiguiera fuego. Hice 2 viajes solo. En el primero confirmé que la zona era ahora cruzada por turistas, rancheros y uno que otro convoy de policía estatal. En el segundo compré, con dinero que todavía conservaba escondido en la forradura vieja de mi cinturón, más agua, pan, jabón, una cobija nueva y una libreta. La muchacha de la tienda me miró raro, pero no preguntó. Cuando les llevé aquellas cosas a la mina, el efecto fue extraño. El jabón olía demasiado limpio. La cobija tenía colores demasiado vivos. El pan estaba demasiado blando. Todo parecía venir de otra dimensión. Jimena lloró tocando la tela nueva. Teresa abrió el jabón y se quedó oliéndolo como si fuera una flor. Valeria empezó a escribir nombres en la libreta. Rutas, pueblos, fechas. Lucía se rió al ver una revista con artistas que nadie reconocía. Marisol dobló la cobija con el mismo respeto con que antes había guardado costales remendados. Las últimas noches en la mina fueron más dolorosas que los peores días de la sed. Ya no había urgencia que nos empujara. Nos quedamos porque todavía podíamos, y porque despedirse de un lugar donde no solo sufriste, sino también aprendiste a vivir, exige una lentitud distinta. Limpiamos todo. Dejamos la poza cubierta. Ordenamos herramientas. Sellamos 2 cajas con lo que no podíamos cargar y enterramos una tercera en una galería lateral
por si algún día alguien necesitaba volver. Cuando un sitio te salva la vida, uno no lo abandona como si fuera basura. La noche antes de partir, casi no dormimos. Cenamos frijoles, un poco de liebre seca y café rancio de una de las bolsas viejas que todavía guardábamos. Era un café espantoso, amargo como herrumbre, pero esa noche supo a ceremonia. Nos sentamos en círculo, oyendo el goteo del agua y el viento colarse por la chimenea. Entonces Lucía habló. Si allá afuera las cosas se ponen feas, yo no me voy a dejar encerrar por nadie. Ni yo, dijo Jimena, y nos hizo sonreír a todos. Teresa acarició su escapulario. Yo solo quiero abrazar a mi mamá. Valeria cerró la libreta. Yo quiero averiguar quiénes éramos cuando desaparecimos. Marisol me miró. ¿Y tú, Raúl? ¿Qué quieres? Nadie más se movió. Tardé en contestar. Quiero llevarlas vivas hasta donde puedan elegir. Lucía frunció la boca. Eso no fue respuesta. Es la única que tengo. Salimos al amanecer. El sol apenas empezaba a tocar las laderas. La mina, vista desde afuera, parecía un hueco cualquiera en la roca, incapaz de explicar todos los años que nos había tragado y devuelto. Cada una cargaba una mochila. Lucía llevaba la escopeta envuelta en manta. Teresa cuidaba el agua. Valeria guardaba la libreta y los papeles. Jimena cargaba utensilios y ropa. Marisol iba ligera, como si el peso verdadero estuviera en otra parte. Bajamos en silencio. A media mañana dimos por primera vez la carretera de asfalto nuevo. No era grande, pero para nosotros parecía una frontera. Los autos pasaban cada tanto levantando destellos. Ninguno imaginaba quiénes estábamos allí, quietos entre piedras y mezquites, mirando como si el ruido del motor fuera una revelación. Esperamos junto a la orilla hasta que pasó una camioneta de redilas con un hombre mayor y su esposa. Les hice señas. Frenaron con recelo. Cuando nos vieron bien, se persignaron. Debíamos parecer aparecidos de otro siglo. Ropa remendada, piel curtida, ojos desconfiados, y 5 mujeres que no correspondían a ninguna lógica visible. Les pedí ride al pueblo más cercano. El hombre dudó, pero su mujer le dio un codazo breve y nos hizo subir. El trayecto fue corto y, sin embargo, se sintió más extraño que todos los años en la mina. El asiento olía a plástico caliente y perfume barato. La radio sonaba con anuncios y canciones nuevas. En el retrovisor, la mujer nos miraba a ratos con mezcla de compasión y miedo. ¿De dónde vienen?, preguntó al final. Nadie respondió. Fue Marisol quien dijo: de muy lejos. El pueblo nos recibió con polvo, perros echados a la sombra, una clínica pequeña, una comandancia y una plaza con bancas de metal. Todo parecía demasiado abierto. Jimena casi se mareó al entrar en la tienda. Teresa se quedó quieta frente a un refrigerador lleno de botellas frías, como si hubiera descubierto una religión nueva. Valeria pidió un teléfono, con una voz que casi no le salió. Lucía seguía mirando a todos con la misma desconfianza que usaba para rastrear hombres armados. Yo no podía dejar de sentirme fuera de lugar incluso parado quieto. Las llamadas fueron lo más duro. Algunas no entraban, otras sí, y entonces venía el silencio del otro lado. Ese silencio de quien cree que le están haciendo una broma cruel. Teresa fue la primera en quebrarse. Escuchó una voz, dijo «mamá», y cayó de rodillas antes de terminar la frase. Jimena abrazó a alguien por teléfono llorando tanto que no se le entendía nada. Valeria habló con una firmeza helada, hasta que del otro lado dijeron algo que le aflojó por completo la cara. Lucía tardó más que todas. No marcaba. Miraba el aparato. Lo volvía a dejar. Al final salió a la calle sin llamar. Nadie la siguió. Marisol y yo nos quedamos afuera, sentados en la banqueta caliente, mientras la tarde empezaba a dorar los techos. A ellas ya se las llevó el camino, dijo. Todavía no. Sí, aunque no se hayan ido, ya se las llevó. La miré. Tenía el rostro cansado, hermoso de un modo que no tenía nada que ver con juventud. Tú dijiste que podrías quedarte, le recordé. ¿Y tú también? No respondí, porque la verdad ya estaba demasiado clara. Los días siguientes fueron una despedida larga. Llegaron familias, funcionarios y curiosos.
Nuestra historia empezó a correrse como incendio en pasto seco. Nos hicieron preguntas, nos ofrecieron ropa, médicos y papeles. Algunas cosas las aceptamos, otras no. Pronto quedó claro que Teresa quería irse con su madre. Jimena también volvería con los suyos, aunque ya no fuera la misma niña caprichosa que escondieron años atrás. Valeria debía enfrentar a su padre y a todo lo que quedara de aquella vida. Lucía, después de una noche entera sin aparecer, regresó al amanecer con los ojos rojos y dijo simplemente: «Mi gente sigue viva, me voy con ellos». La última en decidir fue Marisol, y en realidad nunca lo dijo como decisión. Lo dijo como quien nombra algo que ya existe. Yo no regreso. No tienes que hacerlo. No por miedo, simplemente no regreso. Asentí. Yo tampoco. Cuando las otras 4 se fueron, no hubo escena grande. Hubo abrazos torpes, silencios y manos que se apretaban de más. Teresa me besó la frente como si yo fuera un enfermo al que al fin daban de alta. Jimena lloró en mi hombro, pero ya no como la muchacha del accidente, sino como una mujer que sabía exactamente lo que estaba dejando. Valeria me miró mucho tiempo antes de abrazarme. En sus ojos ya no quedaba rastro de aquella soberbia de Hermosillo, solo cansancio y gratitud. Lucía me dio un apretón en el brazo y murmuró: «Si el mundo allá afuera se vuelve a podrir, ya sé dónde esconderme». «No», le dije, «ya sabes dónde resistir». Se fue sonriendo apenas. Marisol y yo no volvimos exactamente a la mina, pero tampoco elegimos la ciudad. Nos quedamos cerca, en un rancho pequeño que con el tiempo levantamos con nuestras manos, no lejos de la ladera donde la montaña nos había guardado. A veces bajábamos al pueblo por sal, herramientas o noticias. A veces no veíamos a nadie durante semanas. No fue aislamiento como antes, fue elección. Con los años nos visitaron algunas de ellas. Teresa llegó una vez con un niño de la mano. Jimena volvió con el cabello corto y una calma que nunca tuvo de joven. Valeria apareció en una camioneta polvosa, sin escoltas, y se sentó con nosotros a tomar café mirando el desierto como si pidiera perdón a alguien. Lucía fue la menos constante y también la más fiel. Siempre regresaba cuando el país le dolía demasiado. Ahora, cuando el sol cae sobre Sonora y la tierra roja empieza a enfriarse, a veces me siento fuera de la casa con Marisol y miro hacia los cerros. Pienso en el camión cayendo, en la sed, en la mina, en los hombres armados, en las noches de guardia, y en el mundo cambiando sin pedirnos permiso. Y entiendo algo que antes no habría sabido nombrar. Nos perdimos en el desierto, sí, pero no fue el desierto lo que casi nos mata. Fueron los hombres, el miedo y la vida falsa que traíamos pegada encima. El desierto, en cambio, nos fue quitando todo eso, hasta dejarnos solo lo verdadero. Hay lugares donde uno nace, hay lugares donde uno sobrevive, y hay lugares raros, brutales, silenciosos, donde por fin aprende quién es. Para mí, esa parte de Sonora no fue la tumba, fue la casa.